Las pandemias han sido una realidad a lo largo de la historia. Hoy es el COVID-19, pero en su día la peste, el cólera recorrieron Europa dejando tras de sí un reguero de muerte. Aquí en La Rioja todavía tenemos vestigios de lo que ocurrió y de cómo se defendieron de ellas nuestros antepasados. Para descubrirlo, nos vamos a trasladar a la comarca de la Lama Linares, a las localidades de Cornago y a la pedanía de Valdeperillo, donde tenemos la posibilidad de saludar a Angelines Mercader, que es vecina y descendiente de Valdeperillo y además amante de la historia. Angelines, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, pues genial de seguir repasando esa historia de La Rioja, de nuestros municipios y de hablar de algo tan actual como puede ser la peste, ¿no? Que, bueno, la peste no, las pandemias, que en este caso viene de la mano de ese coronavirus, ¿no? Pero que en el pasado también fue tema de conversación y mucho porque vamos a recordar cómo se afrontaba en el pasado una pandemia en la Edad Media, por ejemplo, que supongo que la situación comparada con la actual sería muy distinta. Pues la situación era terrible, puesto que en la Edad Media Europa quedó marcada totalmente por la peste negra en el año 1348. Ahí se forma un antes y un después. La gente no tenía medios, prácticamente no tenía conocimientos. Entonces, pues bueno, ¿a qué lo atribuían en muchas ocasiones? Pues al tema religioso, al tema divino, o sea, las poblaciones que les había caído esta desgracia, pues simplemente se acusaban mutuamente de que algo habían hecho que Dios les castigaba, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que es importantísimo es, pues eso, el miedo y el terror ante una calamidad que no se sabe de dónde es ni dónde procede. El pánico y la huida como recurso, ¿no? Todas estas poblaciones lo que hacían era, pues, huir rápidamente del sitio donde estaban y se trasladaban a otro lugar, sin saber que con ellos, pues, estaban trasladando a la propia enfermedad. En este caso, portada con las ratas, que no, la rata no era la causa de la enfermedad, sino la pulga que picaba a la rata, ¿no? Y entonces, pues bueno, sabemos de sobra que la higiene no era lo más adecuado en aquella época y entonces pues ocurría esto, que las poblaciones se trasladaban, muchas veces con violencia también, y entonces pues iban contagiándose unas a otras. Además entiendo que, que el desconocimiento no solo era del origen del contagio, ¿no? Que podían achacarlo a ese factor divino, a ese, a esos pecados, a esa misticidad que en esa época pues tenía quizá más importancia que la actual, pero claro, tampoco había conocimiento de cómo tratar esa enfermedad, o por lo menos no un conocimiento tan profundo como el de ahora. Claro, no, para los médicos intentaban hacer lo que podían. El misterio del contagio era el más espantoso de los horrores, ¿no? Lo primero que se les ocurría pues es la huida y el alejamiento o el aislamiento de los infectados. Entonces, ¿qué era lo que se utilizaba? Pues simplemente el fuego directamente, ¿no? O encerrar y tapiar, si había un contagiado, pues se encerraba y se tapiaba a toda la familia entera, ¿no? Y entonces pues simplemente morían. Pero bueno, también vemos que en los siglos contemporáneos, aunque el conocimiento científico es un factor decisivo en la historia, también vemos que no evita el miedo. O sea, lo hemos visto con el tema COVID, ¿no? Y la deriva irracional del pánico de mucha gente. Se crean supersticiones, se crean falsas noticias, bulos, y en fin, y la fortaleza de la gente pues se viene abajo, ¿no? Y hay pues estallidos emocionales, conductas contradictorias, o sea, la gente toma decisiones equivocadas, se deja llevar por lo que le ofrecen, por lo que... En fin, que quiero decir que el miedo existirá y es libre para el ser humano. Bueno, pues vemos como el confinamiento, ¿no?, que ha sido una de las herramientas utilizadas para el control de esta pandemia de COVID-19 y ha sido además una herramienta válida en cuanto que los meses esos duros de confinamiento vimos cómo bajaban los casos, pues no era novedad, ¿no? Venía siendo utilizado desde hace mucho tiempo. Pues sí. La verdad que sí, que se ha utilizado desde los tiempos de Homero, cuando hubo una peste, lo recoge la Ilíada, a toda la Edad Media
y después pues otros momentos históricos donde ha habido otras enfermedades, ¿no? La viruela, el cólera, y en fin, que el ser humano siempre ha estado rodeado de enfermedades. Y entonces, pues bueno, se crearon unos espacios que son los lazaretos, que se encuentran, en este caso, pues normalmente adosados a las iglesias. Por ejemplo, en Valdeperillo y en Cornago, pues son espacios pequeños. En otros sitios, en poblaciones grandes como Logroño, pues se crearon otros hospitales como la Casa de la Misericordia, ¿no? Y en las ciudades grandes, pues bueno, y ahí se aislaba a la gente. Entonces, pues es una ley que en el año 1573 el rey Felipe II dictó la ordenanza de poblaciones, y entonces decía que cuando se fundare o se poblara alguna ciudad o villa, se tenían que poner hospitales para pobres y enfermos de enfermedades que no fueran contagiosas junto a las iglesias, ¿vale? Que sería el caso de Valdeperillo y de Cornago, los que yo he podido observar. Y después, pues, lugares levantados en partes donde el viento favoreciera, pues, para que no contagiara a otra serie de gente. Quiero decir que la importancia en este caso, pues, se tomó con leyes. Angelines, porque estos lazaretos, estas construcciones adosadas a la iglesia para aislar, ¿no?, a aquellos que tenían las enfermedades, siguen en pie, me refiero. Si vamos a Cornago, si vamos a Valdeperillo, ¿podemos observarlos? Sí, se pueden observar perfectamente. De hecho, Pedro José me enseñó exactamente el sitio donde está el lazareto de Valdeperillo, y entonces pues se puede observar una puerta tapiada y un par de ventanas. Entonces pues, y él me explicó que su padre en el cólera en los años 20-25, pues él lo quiso probar en sus carnes, ¿no? Quiso ver qué era lo que ocurría cuando a alguien la encerraban allí y lo sulfataban pues con azufre o con ácido fénico, ¿no? Que eran una de las cosas que se utilizaban pues para desinfectar. Y entonces la experiencia fue tan terrible que el hombre quedó completamente marcado, porque claro, cuando a ti te sulfatan con azufre, pues la garganta te pica, te ahogas, y la sensación en un espacio pequeño, constreñido y encima todo sulfatado, pues debió de ser tan terrible que después lo contaba a sus hijos, ¿no? Y a mí me pareció tremendo. Y entonces pues me despertó la curiosidad por conocer si en iglesias de alrededor, por ejemplo en Cornago, pues podía haber un espacio parecido. Y efectivamente lo encontré. Hay un espacio en la iglesia de Cornago donde también existe una misma puerta tapiada y 3 ventanas saeteras, y ese espacio no tiene conexión con la iglesia por dentro, sino simplemente por esa puerta tapiada. Con lo cual, pues entiendo, y teniendo en este caso como documentación y como testimonio lo que Pedro José Iturriaga me comentó, pues que podría ser común en otra serie de sitios. ¿Quiénes eran candidatos, digamos, a entrar a los lazaretos o a pasar esas cuarentenas? Porque hemos hablado de los propios infectados o de los propios enfermos de estas pandemias, pero claro, en esas épocas en las que hablábamos del desconocimiento, supongo que cualquier extranjero o cualquier forastero sería candidato, ¿no?, de encerrarlo. Claro, cualquier persona, porque en aquella época pues el tráfico, por ejemplo, comercial que había en nuestra zona, viniendo de San Pedro Manrique, bajando hacia la ribera, por Valdeperillo, Cornago y Gea hacia abajo, o yendo hacia Arnedo, ¿no? Entonces es una zona de paso, con lo cual pues perfectamente la gente con miedo pues observaba a cualquier persona forastera para ver si estaba enfermo, si no estaba enfermo, y entonces pues bueno, tratarlos de la manera que ellos conocían. Angelines, has comentado que los lazaretos actualmente están tapiados, tanto en Valdeperillo como en Cornago. No sé si has podido hablar con los sacerdotes o con los vecinos un poco sobre si ha tenido más usos o si eso está ahí tapiado esperando a que alguien decida volver a abrirlos para otros usos, o quién sabe. Pues, bueno, perdona. Hablé con el cura párroco de Valdeperillo y Cornago, que lleva además varias iglesias más. Por ejemplo, me
Me levantó curiosidad también la iglesia de Igea, porque hay un espacio parecido. Pero bueno, me confirmó el párroco que en Igea, por ejemplo, se utilizaba el espacio, ¿no? No así en Cornago y Valdeperillo, que ese espacio está cerrado. Bueno, entiendo que no son los únicos casos, que habrá muchas más poblaciones, ya que es una cuestión no solamente pura del pueblo, sino que fue a través de Felipe II, de un edicto en el cual pues bueno, regulaba toda esta serie de cosas, ¿no? Para construir lazaretos en grandes poblaciones como Logroño, como Zaragoza, como Barcelona, en fin, en poblaciones grandes serían hospitales, pero en poblaciones pequeñas, pues la propia ley decía que había que hacerlo en las iglesias, con lo cual entiendo que no serán los únicos casos que haya, pero vamos, yo son los que tengo observados. Bueno, pues invitamos a todos los oyentes, a todos aquellos que tengan pueblo, que sean de su pueblo y nunca hayan mirado a la iglesia con esos ojos, a buscar esos antiguos cuartos de confinamiento, esos lazaretos, y oye, si descubren más, que se pongan en contacto con nosotros, que podremos hablar de ello. Angelines Mercader, muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por haber compartido ese cariño por Cornago y Valdeperillo y sobre todo ese cariño por conocer la historia y por el saber. Gracias. Pues muchísimas gracias, pero también me gustaría aprovechar desde aquí pues para dar las gracias a Ángel Mari del Hostal Peña Cárdena, quien nos ha puesto un poco en contacto para poder hablar de esto, a José María Jiménez, que es la persona que ha recogido todos los escritos de José María Solano Antoñanzas, de Pedro José Sáez Alfaro y del padre Manuel Ovejas, a Pedro José Iturriaga por despertarme esa curiosidad, y a Arantxa Jiménez, que es la guía del castillo de Cornago y con la que paso unas veladas estupendas, pudiendo descubrir todo lo que nos rodea entre Cornago y Valdeperillo. Bueno, pues ese agradecimiento para todos ellos. Gracias. A ti, hasta luego.